Muy buenos días, profesora Valentina. El día de hoy nos encontramos el grupo número 12 realizando el video del trabajo colaborativo, la actividad colaborativa relacionada a la materia metodología de la investigación. El tema de esta reunión, de este video, es compartirles una de las tradiciones comunes en la investigación educativa. Nos inclinamos por la etnografía. Los expositores que nos van a estar compartiendo diferentes datos relacionados con la etnografía son la profesora Ángela Paola Cetina Rodríguez, el profesor Luis Fernando Martínez Torres, el docente Felipe Torres Acosta y mi persona Daisy Brigitte Lavao Pastrana. En el transcurso de este video, pues le vamos a estar relacionando diferentes aspectos de la etnografía, como la definición, la historia y el origen, que se estudia comúnmente desde la etnografía, cuál es el marco epistemológico, las técnicas e instrumentos que frecuentemente se utilizan en la etnografía y cuáles son esos retos e implicaciones que se nos presentan cuando utilizamos la etnografía como método de investigación. Bueno, entonces eh, para empezar, bueno, ¿qué es la etnografía? La etnografía básicamente es un método de investigación que estudia a las personas desde su contexto real. Vamos a poner un par de ejemplos. Por ejemplo, un docente investigador que desee comprender cómo aprende su grupo de estudiantes. Entonces, ¿qué debe hacer ese docente investigador? Ir hasta el contexto real de sus estudiantes, convivir con ellos, observar cómo piensan, cómo cómo son, cómo influyen sus relaciones familiares en su proceso de aprendizaje, etcétera. Y, por ejemplo, desde la antropología, por ejemplo, un antropólogo que desee estudiar cuál es el papel de la mujer en la, digamos, por ejemplo, en la comunidad wayúu. Entonces, él debe hacer su proceso de investigación desplazándose hasta el territorio, hasta el contexto real, o en este caso, La Guajira, ir hasta allá, mirar cómo son sus costumbres, sus prácticas, su lenguaje, participar, convivir, integrarse como tal con la comunidad para hacer ese estudio desde una observación directa, una observación participativa y de esa manera pues comprender y llegar, sacar sus conclusiones a partir de su objeto de estudio. Entonces, en sí, bueno, este enfoque se utiliza ampliamente, no solamente en la educación, sino también en la sociología y antropología para capturar la complejidad de las experiencias humanas en su forma natural, como se los ejemplifiqué. Bueno. Y pues ahorita los dejo con la profesora Ángela, que nos va a ampliar un poquito más este tema relacionado con la historia de la etnografía y el origen que ha tenido la etnografía. Muchas gracias, profe Daisy. Bueno, buenos días, compañeros y a quienes nos escuchan. Refiriéndome un poco sobre el origen de la etnografía, se remonta a la necesidad de las sociedades por describir y comprender al otro, a ese otro también que nos complementa y que hace parte, pues, de nuestro existir. Y evolucionó desde relatos antiguos hasta que se convirtió en una disciplina científica rigurosa. Bueno, hablando un poco de la evolución histórica. A través del tiempo, la etnografía ha pasado de ser una herramienta de recopilación de datos para imperios coloniales a convertirse en una práctica científica rigurosa y reflexiva. Aquí encontramos tres momentos importantes. En el siglo XVIII y siglo XIX, surgió inicialmente entre los años 1700 y 1800 como una herramienta de la colonización para comprender y dominar comunidades locales. A principios del siglo XX encontramos a alguien importante que es Bronislaw Malinowski, en 1922, quien es considerado el padre de la etnografía moderna. Tiene una obra importante que son Los Argonautas del Pacífico Occidental, mediante la cual pudo formalizar el método de observación participante
que exige al investigador convivir por periodos largos con esa comunidad que él busca precisamente como comprender e investigar. Y por último, nos encontramos con la segunda mitad del siglo XX. Allí, a partir de la década de 1950, la etnografía dejó de ser exclusiva de las comunidades indígenas y comenzó a aplicarse en sociedades urbanas y occidentales. De allí que surgieran, digamos que como dos tipos nuevos de esta modalidad, que es la etnografía urbana, que estudia específicamente como las ciudades, las bandas juveniles, comunidades religiosas, y la etnografía educativa y escolar, que surgió precisamente para analizar esas dinámicas dentro de las aulas y escuelas como sistemas culturales propios. Bueno, luego de esto encontramos los tipos de etnografía y la profe Daisy me colabora ahí con la... Muy bien, muchas gracias, mi profe. Listo. Dentro de los tipos de etnografía encontramos, digamos que tres aspectos relevantes, que son el alcance del estudio, el entorno donde se realiza y la perspectiva del investigador. El tipo de etnografía va a depender de estos tres aspectos. Entonces, según el alcance, ¿cierto? Lo que nosotros queremos, digamos que lograr y alcanzar precisamente con esa investigación, vamos a encontrar dos, la micro y la macro. Entonces, dentro de la microetnografía pasa algo particular y es que ella se centra en situaciones sociales específicas o grupos pequeños. También su periodo de investigación o el tiempo de estadía allí es un periodo más bien corto. Entonces allí encontramos un ejemplo que podría ser el estudio de las interacciones en un aula escolar o en una reunión de negocios, ejemplo. Y encontramos por otra parte la macroetnografía, que como la misma palabra lo indica, puede analizar unas unidades sociales mucho más complejas o unas comunidades ya digamos que mucho más grandes y mucho más amplias, y esto está, digamos que estructurado y acogido un poco más como al Estado, al tipo de economía o un proceso de investigación que uno quiere hacer mucho más extenso. Según el entorno que encontramos, encontramos dos tipos de etnografía, que es la virtual, ¿cierto? Que investiga comunidades e interacciones que ocurren en entornos digitales. Está muy relacionada con redes sociales, foros, videojuegos, y digamos que nos resulta clave para entender esas tendencias también de consumo y dinámicas, digamos que online, que están pues como muy apropiadas y digamos que relacionadas en esta época. Y encontramos también la etnografía visual. Ella utiliza herramientas como la fotografía, el cine y el video para registrar y analizar los comportamientos culturales. Por último, tenemos los tipos de etnografía según la perspectiva del investigador. En este caso, pues podríamos ser nosotros. Encontramos la autoetnografía, ¿cierto? Donde yo utilizaría mi propia experiencia personal para reflexionar y analizar un fenómeno cultural o social. Una etnografía crítica que me permite a mí enfocarme en grupos marginados, en la búsqueda de pronto por denunciar estructuras de poder, por temas de desigualdad, de opresión, ¿sí? ¿Qué buscamos allí? De pronto promover un cambio social. Y encontramos la etnografía realista, que tiene un enfoque tradicional donde el investigador presenta un informe objetivo y detallado sobre la cultura de un grupo narrado en tercera persona. Bueno, y por último, digamos que en otras, también otras variantes o especialidades, encontramos la etnografía de la comunicación, que estudia los patrones de interacción lingüística y sociolingüística dentro de una comunidad específica, y la etnografía holística. Busca una comprensión total de la cultura que abarca la historia, el terreno, el clima y el hábitat. Bueno, a continuación les voy a hablar un poco de las características de la etnografía, ¿cierto? Para finalizar mi intervención. Encontramos aquí ocho relevantes. En primer lugar, el carácter fenomenológico, que se enfoca en interpretar el mundo desde el punto de vista de los sujetos estudiados y no del nuestro como investigadores. En el segundo lugar, encontramos la permanencia prolongada, que requiere que el investigador conviva en ese grupo o en ese entorno natural durante un tiempo, digamos que considerable, primero que todo para ganar su confianza y segundo para poder realizar precisamente ese trabajo de investigación. En tercer lugar, una característica holística, que lo que hace es estudiar los fenómenos como un todo, como un conjunto, y analiza cómo se conecta a su historia, su religión, la economía y las costumbres de ese grupo. En cuarto lugar, encontramos una característica que es inductiva, que no parte de una hipótesis que es rígida,
sino que las teorías y las conclusiones van surgiendo a medida que se recolecta y se analizan los datos pues de campo. En quinto lugar, tenemos un investigador como instrumento, con esa capacidad de observar, de ser sensible, de analizar, y nos convertimos nosotros como investigadores en una herramienta principal, pues digamos que de medición, por decirlo así. En el sexto lugar encontramos la descripción densa, porque no solamente registra hechos superficiales, sino que busca explicar el significado profundo y el contexto cultural pues, de cada acción que ocurre allí en el territorio. Y la séptima sería de carácter cualitativa, porque se centra en la calidad de las interacciones y los significados, y dejamos de lado un poco los datos estadísticos y numéricos, ¿no? Digamos que allí se presenta un carácter mucho más humano y sensible. Y por último, encontramos la reflexibilidad. El investigador debe ser consciente de esos propios, mejor, más bien, quitarnos como esos sesgos y permitirnos como investigadores, ¿cierto? Analizar, encontrar de pronto respuestas a todas las acciones e interacciones que pasan allí, pero desde un acercamiento mucho más reflexivo con esa comunidad. Muchas gracias. Bueno, continuamos con con la intervención del profesor Fernando, que nos va a explicar qué se estudia comúnmente desde esta tradición investigativa. Muchas gracias, compañera Daisy. Un saludo a todas las personas que nos escuchan. A ver, desde la etnografía y ya centrada en el contexto educativo, pues básicamente lo que se estudia es la cultura y la vida cotidiana dentro de los contextos educativos, ¿no? Ahí entendemos el contexto educativo como la escuela física, pero también la escuela territorio, ¿sí? Eh, ¿Y qué incluye esto? Pues lo que incluye es todo aquello que vemos diariamente y que vivimos diariamente en el aula y en el centro educativo. Todas esas interacciones, las dinámicas que se llevan a cabo, las prácticas, ¿sí? Hay unas prácticas que son pues formales, que son las estructuradas, las diseñadas, pero también las prácticas en las relaciones y dinámicas que no son previstas y no son pues estructuradas previamente, sino que son las que se van dando. También esta tradición nos lleva a revisar las culturas escolares, ¿sí? Es decir, las formas en que se piensa, en que se actúa y todas las relaciones que se establecen entre docentes, estudiantes y el resto de la comunidad educativa. Y otro de los elementos, compañera Daisy, por favor, Ujú. gracias, es cómo se reconocen las perspectivas y los significados y las experiencias de los actores educativos, ¿no? O sea, todos somos actores, todos somos importantes dentro de este estudio etnográfico, entonces todo lo que vive la comunidad, lo que vivimos los maestros, lo que viven los estudiantes y esas dinámicas son supremamente importantes para este estudio etnográfico. Lo mismo que las interacciones de tipo social y todos los procesos de comunicación dentro del entorno escolar, ¿no? Las estrategias, lo que son las creencias, los comportamientos de las personas en su entorno escolar, ¿no? Entonces, muy, muy, muy desde la experiencia, desde lo humano, desde lo aterrizado en esa realidad. Y pues, ¿qué podemos decir? Que en síntesis, pues la etnografía lo que busca, la etnografía desde la educación lo que busca es describir, interpretar y comprender la realidad educativa como un fenómeno cultural, pero con un objetivo muy preciso, y es que al analizar cómo se construyen todos los significados de la vida escolar y de las relaciones, pues quiere llevarnos a una mejor práctica pedagógica. Ese es como en síntesis lo que se estudia en la tradición investigativa. Ahora bien, ¿cuál es el marco epistemológico que va a soportar esa tradición? Ya se ha mencionado y pues ya la compañera anteriormente lo planteaba, ¿no? En el marco epistemológico de la investigación educativa, nos inscribimos necesariamente en un estudio de tipo cualitativo e interpretativo, ¿no? Sí, ya Ángela nos plantea, hay unas raíces antropológicas y el estudio de las ciencias sociales, pues que son básicos y pues fundamentados en la interpretación, en un enfoque interpretativo y pues comprensivo, ¿no? Buscando entender pues todos los significados que los sujetos día a día atribuimos a nuestras acciones y a la realidad en la cual nos desempeñamos, cómo hacemos constructo social de la realidad, ¿no?
aquí es importante destacar que en la etnografía los datos no se recogen, ¿sí? De una forma como objetiva, sino que nos sirve para ir construyendo e interpretando, ¿sí? Toda la información a partir, pues, de la relación que establece el investigador con el contexto. Otro elemento importante es que hay un carácter subjetivo y reflexivo, ¿no? Donde el investigador pues hace parte del proceso, está incluido y paso a paso. Otra de los elementos es la perspectiva vista, ¿no? Donde la realidad educativa pues se estudia en una totalidad, no por grupos, no por individuos, sino por una totalidad, ¿sí? Considerando siempre la importancia del contexto social, el contexto cultural y todas las simbologías que se construyen a partir de las relaciones de ese contexto. Hay algo muy importante que es destacar y es que el énfasis, hay un énfasis muy marcado en el punto de vista de todos los actores, ¿no? Hay algo que se llama el enfoque EMIC, ¿sí? Donde se privilegia el comprender la realidad desde dentro de la cultura estudiada, ¿no? Este enfoque EMIC o émico, que también lo llaman, en etnografía, pues es una perspectiva interna, ¿no? Lo llaman también la perspectiva del nativo, del que está en el fondo, ¿sí? Al interior de. Y aquí, pues, quien se atreve a hacer esa investigación, y digo se atreve porque es bastante complejo, el investigador pues busca comprender la cultura, todos los comportamientos, las creencias, pero desde el punto de vista de los participantes, no él como agente externo, ¿sí? Y entonces empieza a generar unas categorías de significados, a comprender unos valores propios de la cultura y, eh, y a reconocerla desde adentro en vez de llegar con imposiciones externas o con criterios externos. Otro elemento importante es la base naturalista, ¿no? Los fenómenos se tienen que estudiar desde en la etnografía, pues desde su ambiente natural, ¿no? Llega a hacer una observación muy participativa, ¿sí? A través de unas herramientas que ya veremos pues más adelante, pero siempre a involucrarse en y a reconocer desde adentro. En síntesis, se puede decir pues que el marco epistemológico es un tanto opuesto al positivismo, ¿no? Que no busca explicar realidades mediante leyes generales, datos muy concretos, objetivos, numéricos, sino que busca entender pues esa realidad de la comunidad en una profundidad significativa a partir de lo que se planteaba antes, ¿no? De unos contextos culturales y de la interpretación de los significados de la vida de la comunidad misma. Gracias. Muchas gracias, profesor Fernando. Vamos a continuar con la intervención del profe Felipe, quien nos va a explicar cuáles son esas técnicas e instrumentos que se utilizan con mayor frecuencia en la etnografía. Entonces, profesor Felipe, tiene la palabra. Gracias, profesora Daisy, muy amable. Con relación a las técnicas e instrumentos, la primera de ellas está relacionada con la observación. Como investigadores, se debe integrar al grupo que se está observando, verificar los comportamientos reales en los contextos naturales que permiten capturar esos matices que no se evidencian desde otros contextos. Luego continuamos con las entrevistas. Estas son conversaciones directas para conocer profundamente esa cultura o ese grupo, las experiencias y los significados y el significado de esos actores educativos. También es importante tener en cuenta las encuestas que se elaboran con preguntas estructuradas sobre opiniones, comportamientos y prácticas que se complementan con otros datos. Y también los documentos, diarios, cartas, relatos y registros del grupo que revelan historia y cultura compartida. Estas técnicas son importantes y que deben ser sistematizadas para lograr un proyecto y un trabajo más pegado o ceñido a la realidad. Continuando, ahora ya vendrá la parte de los retos, profesora, por favor, en la cual es indispensable que esos retos están en las siguientes perspectivas. Con relación a esto, hay el acceso y la confianza. Ganar la confianza del grupo de estudiados que requiere tiempo y transparencia. La apertura cultural no se logra rápidamente. Los sesgos de interpretación que mi compañera Ángela mencionaba anteriormente, se debe evitar imponer marcos culturales externos que puedan exigir una reflexividad constante
y la conciencia con propias limitaciones. También es importante hacer un registro sin alteraciones, es decir, debe tomarse casi que al pie de la letra, en lo cual se puede presentar dificultad para registrar la información sin alterar la realidad observada. La presencia del investigador afecta en algunos momentos las dinámicas. La adaptación cultural, adaptarse a otra cultura sin juzgar implica suspender juicios y comprender desde la lógica interna al grupo social que se está investigando. Y también otro que es la inversión temporal, requiere mucho tiempo y dedicación. La inmersión prolongada es esencial y es demandante también, de tal forma que este tipo de estudio de investigación en educación etnográfica requiere muchas habilidades, muchas cualidades y especialmente ser empático con ese grupo social que se está trabajando. Profesora Daisy. Comprender desde dentro. La etnografía busca entender a las personas desde su propia realidad, viviendo y observando su día a día. No se trata de imponer mejor teorías externas, sino de escuchar, observar y el significado que los actores educativos construyen en sus contextos específicos. Este método nos invita a abandonar la comodidad del laboratorio y sumergirnos en la complejidad viva de la educación, reconociendo que la comprensión profunda emerge del contacto directo y respetuoso con la realidad cultural que queremos conocer. Profesora. Listo, muchas gracias, profe Felipe. Y ya para ir cerrando, por acá les proyectamos unas ideas claves para recordar en general. Recordarles, bueno, recordarnos todos que en investigación hay mucha diversidad metodológica, que no hay solamente un solo método. Hoy en este video compartimos un método de investigación que es la etnografía, pero no es el único, hay muchos que nuestros compañeros de clase también irán a compartir en sus videos. Cada método de investigación va a tener diferente propósito de acuerdo a nuestro objeto de estudio, entonces tener eso claro. También recordarles que hoy en día hay enfoques combinados, enfoques múltiples, ya hay investigaciones que son mixtas, por ejemplo. Y recordarnos también a nosotros desde nuestro papel docente, como docentes investigadores, la idea de ser docentes investigadores es que desde nuestro papel activo transformemos nuestra práctica pedagógica. Esa es como nuestra finalidad con este tipo de trabajos. Y les dejamos esta pequeña frasecita como cierre. La investigación educativa no solo busca conocer la realidad, sino que también busca entenderla y transformarla desde el aula. Eh, Eso es como todo lo que les queríamos compartir. Esperamos que les haya quedado muy claro qué es la etnografía, cuáles son sus propósitos. Y vamos a cerrar por aquí pantalla para despedirnos finalmente todos. Espérenme, yo cierro por acá. Ahí ya dejé de compartir o todavía se ve. Espérame. Todavía se ve la proyección, profes. No, ya no. No, ahora ¿Ya? sí, ya estamos solo nosotros. Entonces, para que nos despidamos, ¿alguno quiere decir Bueno, algo, añadir algo adicional? muchas gracias, muy Igualmente, amable. profe, gracias, que estén bien. Gracias. Está Muy bien. gentil. Bueno, que pasen todos muy buena tarde y esperamos que les haya quedado muy clara la información que compartimos el día de hoy.